Hola Alex, bienvenido al programa. Un placer, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar, cómo no, del tema de moda, porque es el tema que realmente ahora está impactando, que es la inteligencia artificial. Y es un gusto realmente hablar contigo, un auténtico experto en todas estas materias. Y precisamente quisiera aprovechar que te tenemos aquí en nuestros micrófonos para preguntarte cuál es tu definición de inteligencia artificial, porque es una palabra o dos palabras así muy ampulosas, pero ¿cómo Aleix Valls definiría inteligencia artificial? Vale. A ver, antes de empezar con mi propia definición, me gustaría pues, un poco decir cuál es la definición que hasta la fecha es la que ha utilizado la comunidad. Básicamente esto nos remontamos a Alan Turing, padre de la computación, ¿vale? En el momento en que nos inventamos las primeras máquinas de computar aparece la idea de, ¿y si esta máquina, aparte de calcular, fuera capaz de pensar, de ser inteligente? Y aparece el concepto de inteligencia artificial y Alan Turing nos plantea una primera definición de cuándo una máquina debería ser llamada inteligente y ese famoso test de Turing, que resumiéndolo, lo que nos viene a decir es que una máquina debería ser llamada inteligente cuando un humano interactuando con ella no sería capaz de discernir si se trata de un humano o de una máquina. ¿Vale? Esa sería la definición, si queréis, más académica. Es verdad que esta definición hoy está en revisión, porque hoy sí que ya tendríamos, según la definición de Alan Turing, máquinas inteligentes. Para mí lo que ha sucedido con la inteligencia artificial es que tiene un problema que se llama de categorización. La única cosa inteligente en la faz de la Tierra hasta la fecha son los humanos, que son inteligentes. Y por tanto, si te digo inteligencia artificial, rápidamente, como el único concepto que conoces inteligente es la inteligencia humana, le atribuyes a la inteligencia artificial las mismas características y propiedades que la inteligencia humana. Pero la inteligencia humana es profundamente distinta a lo que entendemos hoy por inteligencia artificial. La inteligencia artificial es solo capacidad intelectual. Simplificando, saber leer, saber sumar, saber restar, pero no tiene, ni se está trabajando en ello, un elemento estructural de la inteligencia humana que es lo que se llama conciencia. El ser consciente de uno mismo, el tener la voluntad de planificar, de crecer, de desarrollarse, tener conciencia de sí mismo, y esto es algo que la máquina no tiene. No tiene ni se está trabajando para que lo tenga. Y esto hace que la inteligencia artificial sea profundamente distinta de la inteligencia humana desde muchos ángulos. Y eso pienso que lleva a veces a confusión, porque rápidamente la gente que seguramente no tiene conocimiento técnico piensa más en esa inteligencia artificial como una inteligencia humana, pero en una máquina. Y esto es profundamente erróneo y perjudicial, porque también lleva a veces a una, si quieres, interpretación de potenciales riesgos o malos usos de esta tecnología, asumiendo que de alguna forma tiene esa voluntad que pueda tener un humano inteligente. Se desprende de lo que acabas de decir, precisamente de esa no conciencia, que podemos alejar estos temores que corren también por todas partes de que tome el control y que acabe anulándonos. Como mínimo, con el estado del arte de la tecnología actual, es evidentemente que esto es un sinsentido. Para aquellos que no estéis familiarizados con la inteligencia artificial, hoy la inteligencia artificial es principalmente una matriz y un código, ¿vale? O un modelo como por ejemplo ser Llama 2 lanzado por Meta, son un fichero de 145 gigabytes y un código de 500 líneas. Es una matriz muy grande, con muchos parámetros y un programa que ejecuta esa matriz. Son modelos intelectuales que lo que han hecho es leer mucho sobre muchos temas y ser un modelo de conocimiento de lo que incorporaba esa información. Un poco como si fuera un punto zip que comprime información sin pérdida de información, pues un modelo de estos que se llaman LLMs, Large Language Models, son como una especie de un modelo de compresión del conocimiento que hay en la información que he leído para luego poderlo utilizar. Esto tiene capacidad de poder cargarse el mundo, tiene ética. Bueno, yo cuando hice matemáticas, yo soy licenciado en matemáticas, la asignatura de ética de las matrices como mínimo, o yo no fui o no se daba cuando yo estudiaba matemáticas. Estamos sin duda ante una nueva revolución. Ha habido muchas, desde el vapor hasta Internet, pero esta creo que es sustancialmente distinta, es otra forma de revolución y eso me gustaría conocer tu opinión, por qué, si es que estás de acuerdo que es distinta, por qué es distinta esta revolución. Sí, mira, aquí yo utilizo como referencia a Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin, que es
economista y lidera un think tank que asesora a muchos gobiernos, eh, comenta que para que se produzca una revolución industrial se necesita que haya la convergencia como mínimo de tres tecnologías en el mismo espacio y tiempo que revolucionen las comunicaciones, la energía y el transporte. Y que cuando se produce un cambio tecnológico suficientemente sustancial en estos tres ámbitos, la disrupción es suficientemente grande como para que se produzca una revolución industrial, ¿no? Como sucedió con el vapor, el telégrafo y el ferrocarril, o como sucedió después con el motor de combustión, la electricidad y la telefonía, nos preguntamos si hoy estamos delante de esa convergencia de tecnologías que van a cambiar para siempre el mundo como lo entendemos. Evidentemente, en el sector de las comunicaciones, hace ya tiempo que estamos trabajando en un sistema de comunicaciones que es el Internet social, evolucionando hacia un Internet más sofisticado. Si hay un modelo que está hoy en cuestión profundo es el modelo energético del mundo, desde el uso de las renovables a un renacimiento de la fusión y una posible fusión en el horizonte del renacimiento de la fisión, y luego y la capacidad no solo de generar energía, sino de almacenarla y transportarla, el mundo de las baterías, y evidentemente estamos delante de un cambio de paradigma en lo que es movilidad, acercándonos cada vez al robot, a la máquina autónoma, donde parte importante de esto es la inteligencia artificial. Yo, no lo digo yo, Cathy Woods, responsable de ARK, uno de los fondos de inversión más importantes de Estados Unidos, calcula que en los próximos 10 años el impacto de esta innovación disruptiva, por el efecto combinatorio de estas distintas tecnologías, como es el almacenaje de energía, la inteligencia artificial, la robótica, puede aportar un valor global de unos nuevos 200 trillones de dólares en capitalización bursátil, en generación de nuevas empresas y nuevos sectores. Suelo pensar que la oportunidad de lo que se conoce como el taxi autónomo, coches que vayan solos y transporten personas, se estima que en los próximos 10 años puede llegar a generar unos 10 trillones en revenue, en ingresos. Esos 10 trillones en ingresos acabarán en las cuentas de resultados de empresas tecnológicas que gestionarán estas plataformas, que si les calculamos que un 50% de esos 10 trillones acabarán en sus cuentas de resultados, son 5 trillones, eso nos llevará a que su incremento de capitalización bursátil puede estar alrededor de los 50 trillones en crecimiento de compañía. Es decir, que estamos seguramente delante de una capacidad de generar un impacto hiper singular en lo que hemos entendido en los patrones de crecimiento hasta la fecha. Por tanto, a tu respuesta, sí. Bien, si hablamos de beneficios que puede traer la inteligencia artificial y de riesgos o amenazas, ¿nos podrías apuntar dos grandes beneficios y dos grandes amenazas? Yo pienso que como beneficios estamos seguramente delante de algo que puede cambiar los patrones de crecimiento como lo hemos entendido hasta la fecha. Es decir, podemos empezar a ver economías que, por ejemplo, el Producto Interior Bruto, en lugar de crecer sobre el 2-3%, puede llegar a crecer entre el 5 y el 8%. Sobre un impacto también en crecimiento en deflación, donde veamos una caída en precios debido a la mejora en productividad y que eso nos lleve realmente a tener que reformular lo que hemos entendido como trabajo hasta la fecha. Cuando haya incrementos de productividad tan notables como los que vamos a ver en los próximos años, eso quiere decir que la gente gana más y trabaja menos. Eso quiere decir que las empresas ganan más y que venden más. Y por tanto que en general nos vamos a un lugar mucho más abundante. Esa es la buena noticia. Habrá gente que va a perder su trabajo también por un proceso de productivización y de automatización, pero no es gente que se va a quedar sin trabajo en un momento de crisis, de caída del Producto Interior Bruto, sino que es gente que se va a encontrar sin trabajo en un momento de hiperabundancia. Es decir, que tendremos la capacidad, creo pensar como sociedad, de poder tener recursos y saber qué hacer con esa gente para que vuelva a tener un qué hacer en su cotidianidad. Que a lo mejor no le llevaremos trabajo, le llamaremos. Riesgos, muchísimos. Esto va a cambiar muchos esquemas de poder. Va a cambiar mucho el quién es quién a nivel geopolítico. Y habitualmente a la gente, cuando le cambias su rol de poder, hay mucha gente que se resiste y que se resiste con fuerza. Por tanto, estamos delante también de una potencial espiral de radicalización, de polarización de la sociedad, delante de aquellos que delante de estos cambios tan profundos que vienen empujados por esta revolución tecnológica se resistan a ellos. No sé si estás familiarizado con una cosa que se llama el Clock Doomsday, el reloj del fin del mundo. Esto es un índice que se publicó después del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki y es revisitado con cierta periodicidad por un conjunto de científicos, economistas, expertos, entre ellos bastantes premios Nobel, y dicen a cuántos minutos faltan para la medianoche, entendiendo la medianoche el fin del mundo debido a la acción humana.
El momento en que este reloj estuvo más lejos de la medianoche fue con la firma de George Bush y Mikhail Gorbachev del fin de la Guerra Fría y situó el reloj en 17 minutos. Hoy, en 2024, el reloj está a 90 segundos. Nunca el reloj ha estado tan cerca de la medianoche. Es decir, que por un lado tenemos seguramente una de las oportunidades más grandes de generar un mundo más abundante y espero también más justo, pero también tenemos encima de la mesa el potencial de que mucha gente no esté de acuerdo a ese nuevo mundo abundante y más justo y que quiera perpetuar ciertas posiciones de una forma violenta. Entonces pienso que estamos delante de esa bifurcación como sociedad. Bien, la pregunta ya casi final no es de inteligencia artificial, pero ya que estás hablando de todo esto, ¿cómo crees que va a acabar todo esto? Aquí hay gobiernos, aquí hay instituciones, empresas, nosotros, la sociedad en general, ¿cómo se va a jugar todos estos roles para conseguir realmente sobrevivir a este apagón? Yo creo que sobrevivir seguro. Yo quiero pensar que las grandes empresas tecnológicas que han hecho apuestas muy, muy importantes en estos últimos años, para el gran público esto de la inteligencia artificial quizá le coge con cierta novedad, ¿no? Hace un año y poco que está entre nosotros, vamos a echar ChatGPT. Pero para que esto haya llegado a este nivel de madurez, hace ya años que se está invirtiendo para el desarrollo de estas tecnologías y lleguen a este nivel de impacto. Pienso que por la parte del sector empresarial hay una voluntad clara de que estas tecnologías tengan un impacto positivo, tanto en las empresas como en la sociedad, y por ahora aquí no estoy preocupado, ¿vale? ¿Qué me preocupa más? ¿El regulador? ¿Cómo el regulador puede sobreregular de forma prematura esta tecnología, llegando a generar escenarios con colateralidades que no esperamos, como pasó con la energía nuclear, donde se sobrereguló la energía nuclear en estadios muy tempranos y nos llevó a que su uso fuera económicamente inviable, cambiando para siempre el modelo energético de Estados Unidos y llevándonos hoy donde estamos, en calentamiento global y en, si queréis, como aquel que dice, dictaduras monárquicas de países de Oriente Medio que simplemente por el hecho de tener el hidrocarburo se han transformado en fuerzas geopolíticas. Quiero pensar que esta vez intentaremos hacer las cosas un poco distinto, ¿no? Y que entenderemos el potencial de esta tecnología, que es mucho más positiva que no negativa, y que sabremos generar ese entorno para que podamos sacar un buen impacto y no una geopolítica. Por tanto, me gustaría ver que invertimos dinero público en generar modelos de inteligencia artificial que sean propiedad de los gobiernos, porque habrá ciertas cosas que sí o sí necesitaremos hacer a través de lo público y que entendemos que la inteligencia artificial juega un papel estructural en la prestación, por ejemplo, del servicio de salud, en la educación, y que vamos a invertir en ello y que vamos a construir propuestas que sean socialmente y que generen cohesión, no que generen disparidad y que la gente se quede fuera, ¿no? De esta potencial beneficio de la tecnología. Bien, la última pregunta me gustaría que te la hagas tú mismo. No sé que no te he preguntado, pero en el contexto de lo que hemos estado hablando, ¿qué más nos podrías añadir para darnos aún más luz sobre el tema? Pues yo pienso que es tiempo de no tener miedo, tiempo de explorar, tiempo de aprender. Aquellos de nosotros que aprovechemos, entendamos bien en nuestro sector, en nuestro ámbito, tanto en lo profesional como en lo personal o social, que sepamos interpretar cómo introducir esta tecnología en nuestra cotidianidad, vamos a tener una ventaja competitiva. Vamos a ser capaces de poder hacer cosas y más chulas y más potentes. Por lo tanto, yo pienso que la reflexión que lanzo no es, o la pregunta que me hago a mí mismo, ¿no? ¿Cuál tiene que ser mi plan respecto a cómo yo voy a aprovechar desde mi empresa, desde mi organización, a mí mismo, esta nueva oportunidad que es poder poner inteligencia a cualquier cosa que hacemos? Y esa reflexión es imperativa. Bien, Alex, pues hasta aquí esta entrevista que te agradecemos muchísimo que nos hayas concedido y nada más, contentos por la información que hemos recibido y eso sí, espero poder volverte a entrevistar, yo qué sé, te dejo de aquí hasta el verano, pero en otra ocasión porque es importante que gente como tú nos vaya poniendo al día del tema. Gracias. Pues, a vosotros un placer.